¿Cómo estás? Bienvenido a otra emisión de Temas del Día. De inmediato le presentamos nuestra pregunta en Twitter para que participe. Aquí la tenemos. A la finca social del suroccidente de Colombia se suma una decena de desplazamientos masivos en zonas rurales solo este año por amenazas de grupos criminales. Iván Duque se niega a seguir la ruta del acuerdo de paz. Le preguntamos qué ruta propone el presidente. Opine. Mientras le cuento que avanzan las labores de recuperación del sistema eléctrico de Venezuela, la Fiscalía General anuncia también el inicio de una investigación para dar con los autores del más reciente sabotaje con el que incendiaron una parte sensible del área de carga y transmisión de energía de la hidroeléctrica Guri. Estados Unidos mantiene su discurso injerencista pidiendo a Rusia que retire el apoyo al gobierno del presidente Maduro y Caracas responde. De esto y más, entérese en nuestro primer tema del día. El gobierno de Venezuela, mediante un comunicado, informó, luego del ataque del pasado 25 de marzo contra la principal central hidroeléctrica del país, resultaron seriamente dañados equipos fundamentales para la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, se mantienen trabajando en dos líneas fundamentales, la reparación inmediata de los destrozos en el patio principal del Guri y la reconexión y distribución de carga eléctrica en todo el sistema a nivel nacional. El Ejecutivo añade, los daños causados en los equipos por el incendio provocado por terroristas en el Guri resultaron considerables. El presidente Nicolás Maduro reconoció la labor de los trabajadores de Corpoelec, quienes se encuentran trabajando para restituir la energía eléctrica en el país. A través de su cuenta en Twitter publicó, el profesionalismo de los trabajadores de Corpoelec y la firmeza del pueblo nuevamente son determinantes para resistir de manera excepcional los embates de aquellos que no descansan en su empeño por robarse los recursos y la soberanía de nuestra patria bolivariana. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab informó sobre la apertura de una investigación. A través de su cuenta en Twitter escribió, informamos a la opinión pública nacional que el Ministerio Público inició una investigación penal relacionada al nuevo sabotaje eléctrico en el Guri. Hemos designado un fiscal con competencia nacional y 2 fiscales del Estado Bolívar para esclarecer estos criminales hechos. Madeleine García, la tenemos ya lista para que nos actualice la información. Saludos, Madeleine. Otras autoridades se han venido pronunciando a lo largo de la jornada. Cuéntanos además cómo está Venezuela hoy miércoles. Hola, saludos, Rey. Pues se intenta recuperar el sistema eléctrico del país. La luz ha llegado a algunos estados parcialmente y aquí en la capital, pero es inestable. Y es que el ataque terrorista fue brutal. Un incendio que consumió el patio de transmisión de electricidad de alto voltaje del Guri, la principal hidroeléctrica del país. Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación e Información, en su más reciente contacto a La Nación, informó que resultaron seriamente dañados, como tú lo dijiste, equipos fundamentales para la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Fueron daños considerables a los equipos sensibles e imprescindibles para la integridad del sistema. Y estos equipos fueron seriamente afectados por las llamas inducidas en este acto terrorista. El autotransmisor ubicado en el centro del patio quedó completamente destruido y también los cables. El incendio no se propagó más por los cortafuegos que lo impidieron. El fuego se controló el martes en la mañana y cito textualmente a Jorge Rodríguez. De manera inmediata comenzó la identificación de los daños y frente a la violencia que perseguía dejar sin servicio eléctrico a toda Venezuela por semanas, el presidente Nicolás Maduro instrumentó a los trabajadores de Corpoelec, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Gabinete Ejecutivo un plan de acción en 2 líneas de trabajo que también tú lo dijiste, pero vamos a rescatarlo. La reparación inmediata de los destrozos causados por los terroristas en el patio principal del Guri y la reconexión y distribución de carga eléctrica en todo el sistema a nivel nacional. Mientras se recuperan todas las cargas, se irá distribuyendo por el país. Por ejemplo, si llega a un pueblo, Rey, tendrán algunas horas y luego esta carga será distribuida a otro.
y así irán administrando hasta lograr la recuperación completa de toda la electricidad en todos los rincones del país. Es importante este dato, Rey. Se inició la reconexión y distribución de carga de manera progresiva hasta lograr en horas de la noche de ayer, el 26 de marzo, el 85% de reconexión en el territorio nacional, menos faltaban algunos estados del occidente del país, como por ejemplo el estado Zulia y Táchira. Pero Jorge Rodríguez informó que en la mañana de hoy, miércoles 27, a las 5:04 de la madrugada, producto de esta inestabilidad, se presentó una falla en una de las caídas principales del sistema, y que, se estaba investigando y progresivamente comenzaron nuevamente la distribución de electricidad. Ahorita vimos un apagón, un bajón acá en Venezuela, en Caracas, en la capital de Venezuela. Mientras tanto, el autoproclamado Juan Guaidó ha dicho que el 6 de abril será el ensayo a lo que ellos llaman la Operación Libertad, y esto implica, por ejemplo, explicaba en el día de hoy que se han preguntado por qué la población venezolana está tranquila. Pues vamos a salir a partir de este momento a las calles, pues la intención directa es ya definitivamente sacar a lo que ellos llaman el usurpador, es decir, al presidente Nicolás Maduro. Y en este sentido se proponen entonces estas acciones de calle. Ya su familia está fuera, y dijo hoy Juan Guaidó, a mí me gustaría que mi familia volviera, por eso hasta el final vamos a estar, Rey decía, esperando que Nicolás Maduro se vaya o cese la usurpación. Inmediatamente al cesar la usurpación vendría un gobierno de transición, lo que siempre han dicho, y elecciones. Todo esto se da en medio de esta situación, Rey, y también en medio de una actitud del pueblo venezolano de verdad noble, heroico, de mucha madurez para enfrentar esta situación, Rey. Muchísimas gracias, Madeleine. Gracias por toda esta actualización. Vamos a continuar hablando de Venezuela. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, siguiendo la línea de Donald Trump, hizo un llamado a Moscú a detener su apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En respuesta, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, precisó que su gobierno se va a mantener trabajando con Caracas de acuerdo con el tratado de colaboración entre ambos países. Mediante un comunicado, Zaharova indicó: la Federación de Rusia desarrolla su colaboración con Venezuela en estricta conformidad con la Constitución de ese país y con pleno respeto a sus normas legislativas. Recordó a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que no viven en el siglo XIX, sino en el siglo XXI, que Venezuela es un Estado soberano, miembro de la ONU, y su soberanía es igual a la estadounidense. La portavoz de la Cancillería rusa reiteró que su país tiene la intención de continuar construyendo una cooperación constructiva de beneficio mutuo, tanto con Venezuela, un socio estratégico de Rusia, como con otros países de América Latina y el Caribe. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, también rechazó las críticas externas sobre la relación de cooperación técnico-militar que mantienen Rusia y Venezuela. Así se expresó: sorprende la hipocresía de gobiernos de la región que mantienen en su territorio bases militares y personal de Estados Unidos, único país del mundo que ha usado armamento nuclear contra civiles, hace guerras por petróleo sin autorización de la ONU, amenaza países con el uso de la fuerza y tiene un presupuesto militar anual de más de 700.000 millones de dólares. Que ellos tengan el descaro de objetar la cooperación técnica militar entre Venezuela y Rusia que se desarrolla desde el año 2001. Se debe tener al menos un ápice de moral para hacer este tipo de críticas. En este mismo contexto, el presidente Nicolás Maduro resaltó en Twitter que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene firme su compromiso con la defensa de Venezuela. El mandatario escribió: cuando el imperio estadounidense amenaza militarmente a un país, hay que tomarlo en serio. Por eso nos preparamos junto al pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para enfrentar los ataques y defender la integridad territorial de nuestra patria. Venezuela no se doblega. Aquí le reiteramos nuestra pregunta del día para, si nos acaba de sintonizar, se sume a la participación. A la minga social del suroccidente de Colombia se suma una decena de desplazamientos masivos en zonas rurales solo este año por amenazas de grupos criminales. Iván Duque se niega a seguir la ruta del acuerdo de paz. ¿Qué ruta propone el presidente? Opine. Marcamos nuestra primera pausa
Acompáñenos, tenemos mucho más. Con más de 300.000 indígenas, campesinos y afrodescendientes movilizados, continúa instalada en el suroccidente de Colombia la Minga Social. Cumple ya su día número 17. En paralelo, crece el número de familias desplazadas de manera forzada debido a la falta de garantías de paz y la consecuente instalación de grupos criminales en el interior de ese país. Le vamos a ampliar la información en nuestro segundo tema del día. Acompáñanos. Los manifestantes de la Minga mantienen su solicitud a la presidencia de Iván Duque de que se sume a la mesa de diálogo. También exigen que se respete el derecho a la protesta y el cumplimiento de los acuerdos con las administraciones anteriores. La Minga Social destacó que van a continuar las movilizaciones hasta que el gobierno de Duque no dé una respuesta concreta a sus demandas. La ministra del Interior de Colombia, Nancy Patricia Gutiérrez, informó la suspensión del diálogo con los líderes indígenas del departamento del Cauca, específicamente por el supuesto secuestro de un efectivo militar. En respuesta, el presidente de la Organización Nacional Indígena de ese país, Luis Fernando Arias, expresó que el Estado colombiano busca estigmatizar la Minga Social. En materia territorial, los acuerdos versan sobre temas de compra de tierras para los indígenas, proceso de constitución, ampliación, saneamiento de resguardos indígenas, la expedición de un decreto que reconozca los títulos coloniales de los pueblos indígenas, la expedición del decreto que reconoce a las autoridades indígenas como autoridades ambientales. Ese fue un decreto que fue firmado por el ministro, pero no lo firmaron, lo rechazaron en la oficina jurídica de presidencia, que surtió todo el proceso de consulta previa, los acuerdos de la Minga del año 2016 referente al tema del fortalecimiento de la Guardia Indígena y el reconocimiento jurídico de las guardias indígenas y cimarrona, porque esa fue una jornada junto en el marco de la cumbre agraria. José Manuel Jiménez nos tiene la actualidad desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, José Manuel? Día 17 de la Minga Social. También vemos que se acrecienta el número de desplazamientos forzados en el interior del país. De esto también se habla en el Congreso colombiano. Háblanos de otras reacciones, por favor. Rey, televidentes, buenas tardes. Efectivamente hay varios temas que tocar alrededor de la movilización indígena, popular y campesina, la Minga Social que se viene desarrollando desde hace 17 días en el departamento del Cauca. El primero de ellos, la suspensión temporánea de la mesa de diálogo entre los líderes de la Minga y funcionarios del gobierno nacional, debido a un supuesto secuestro de un militar en uno de los puntos de concentración. Debemos aclararle a la audiencia que cuando se habla de secuestro en el derecho internacional humanitario, se habla de secuestro con fines extorsivos o económicos. Aquí estamos hablando de una retención momentánea por parte de la Guardia Indígena que vio en su territorio una persona que no era del lugar y que llevaba también prendas militares. Es decir, en su autonomía están haciendo control territorial, precisamente para evitar acciones armadas o bélicas dentro de la Minga que terminan siendo estigmatizadas y señaladas desde el gobierno nacional, como lo hizo el día de hoy la ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, nuevamente a la movilización social. En segundo lugar, la Minga Social ha dicho que se mantiene en Minga, que se mantiene la paralización de la Panamericana, que se mantienen en los diferentes puntos de concentración que han identificado durante estos días, hasta tanto el presidente Iván Duque llegue al territorio y hable con estos líderes indígenas. Recordemos que la Minga Social viene creciendo día a día y la Minga Social representa esas necesidades, esas solicitudes, esas exigencias que hace el movimiento social campesino, afrodescendiente, indígena, esa sociedad de la Colombia profunda, esa sociedad rural que siempre ha sido estigmatizada cuando exige sus derechos por vías legales como es la movilización social. El otro aspecto que tenemos que resaltar es que sigue el debate político en el Congreso de la República alrededor de cuál es la política real del presidente Iván Duque con respecto a la
la política de paz, si realmente hay una política de paz o estamos viviendo un retroceso como se evidencia en los diferentes territorios del país. Y es que el conflicto armado ha cobrado desde el 7 de agosto, desde la posesión del presidente Iván Duque a la fecha, 140 líderes y defensores de derechos humanos asesinados. De esos 140, según el movimiento indígena, el 50% son líderes indígenas, líderes de resguardos de diferentes regiones del país. Pero continúa, por ejemplo, el confinamiento de comunidades afrodescendientes en el Pacífico y en el departamento del Chocó, exactamente. Confinamiento debido al enfrentamiento entre grupos armados como el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia, los herederos del paramilitarismo a nivel nacional. Pero también tenemos que trasladarnos a otro departamento, que puede ser el norte de Santander y la zona del Catatumbo, que continúa aún con el conflicto entre pelusos, ELN, autodefensas gaitanistas, Clan del Golfo, por el territorio, por la posesión de más de 25.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Y nos tenemos que trasladar al departamento de Córdoba, al sur, donde en las últimas horas defensores de derechos humanos, líderes sociales han denunciado el desplazamiento de por lo menos 120 familias desde el 21 de marzo en el sur del departamento de Córdoba y en el norte del departamento de Antioquia, exactamente en el municipio de Ituango y en el municipio de Puerto Libertador, en el sur de Córdoba. Pero el 25 de marzo también se ha identificado que hay un nuevo desplazamiento masivo de 230 personas. Esto está afectando seriamente a esta región. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, de esas 371 personas desplazadas de forma masiva, 181 son menores de edad, 88 mujeres, 4 de ellas en estado de embarazo y 109 hombres. La respuesta del gobierno nacional ha sido ignorar esas solicitudes de acabar con la guerra en diferentes regiones del país. Es ignorar el diálogo social con estas comunidades, con los líderes sociales, y también es ignorar la implementación del acuerdo de paz, una carta que era para seguir, una guía para seguir y dejar atrás el conflicto armado en Colombia. Conflicto armado que continúa, como lo evidenciamos con estas cifras y con estos eventos de violencia en las diferentes regiones del país, y que lo confirma el Comité Internacional de la Cruz Roja al decir que en Colombia todavía subsisten 5 conflictos armados. Estos desplazamientos, estos confinamientos, estos asesinatos de líderes sociales y la negativa del gobierno nacional de hablar con los líderes sociales de la Minga representa lo que vive Colombia actualmente, una crisis humanitaria, una crisis a nivel de conflicto armado. Mientras tanto, el gobierno nacional insiste en inmiscuirse en asuntos de países vecinos como el de Venezuela, pero no presta atención a lo que realmente exige el pueblo colombiano, al presidente que eligieron algunos colombianos y que debe ser la solución o debe ser la cabeza para solucionar esos problemas de seguridad a nivel social, político y económico, Rey. Muchas gracias, José Manuel. Vamos ahora a repasar qué puntos de la geografía colombiana abarca la Minga social, desde los departamentos de Risaralda, Quindío, Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño se han sumado a estas protestas. Entre las exigencias de la Minga al gobierno del presidente Duque se encuentran el reconocimiento político del campesinado, la inclusión del campesinado en el plan de desarrollo propuesto por el Ejecutivo, el cumplimiento del acuerdo de paz y la protección de líderes sociales y el derecho constitucional a la protección y defensa del medio ambiente. Revisemos ahora algunas reacciones en redes. El abogado y ex vocero de Marcha Patriótica, David Flores, tuiteó con la etiqueta "Para el Cauca propongo que Iván Duque abandone mentalidad colonial y reconozca a indígenas como sujetos de derecho, que abra el diálogo y cumpla los acuerdos históricamente incumplidos". Benedicto González, representante de la Cámara por el partido FARC, dijo
que se cumplan los compromisos que el Estado colombiano pactó con ellos y que pare ya la represión. Hay que escuchar a la minga. El Cauca ha estado en el olvido históricamente y se necesitan soluciones de fondo. Finalmente, la senadora también por el partido FARC, Victoria Sandino, publicó: para el Cauca propongo la sensatez del gobierno nacional que en vez de estar haciendo señalamientos y estigmatizando, atienda las demandas que dejan más de 30 años de incumplimientos con las comunidades indígenas. Hablamos entonces de otros temas que también son noticias este miércoles. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Aquí tenemos a Edgardo Esteban. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró en rebeldía al fiscal Carlos Stornelli. Es por la causa en la que se investiga una organización que realizó espionaje ilegal y causas judiciales, y por la que se encuentra detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio. Vamos a escuchar. La situación del fiscal Carlos Stornelli se sigue complicando a partir ahora de esta declaración de rebeldía por parte del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla al no presentarse en 3 oportunidades. Recordemos que el fiscal Carlos Stornelli integraría una red de espionaje ilegal a partir de la detención de Marcelo D'Alessio, este hombre que está relacionado a funcionarios del gobierno, también a la Embajada de Estados Unidos, a la situación de que podría haber trabajado en la DEA, pero también un hombre muy mediático, muy relacionado con la prensa, en donde justamente a partir de esta estructura, que donde integrarían legisladores, funcionarios del gobierno, jueces, fiscales y periodistas, trataban de extorsionar, de buscar información, en algunos casos falsa, para justamente implicar a opositores, en particular a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero también a propios periodistas en lo que era el seguimiento de este espionaje a partir de los servicios de inteligencia que estarían relacionados justamente con toda esta red que todavía se trata de buscar o esclarecer por parte del juez Alejo Ramos Padilla. Expectativa porque ahora se le pide al Procurador General que le dé las herramientas al juez Ramos Padilla para que pueda ir Carlos Stornelli a declarar como corresponde, un hombre de derecho, que lleve su celular para tratar justamente de ver los vínculos que él tenía y que se denuncian a partir de la documentación que se ha encontrado, y de esa perspectiva realmente se ha marcado un camino que va a seguir profundizándose en este escándalo que lo tiene implicado a Stornelli, que se niega sistemáticamente a declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla. Avanzamos, aquí tenemos a Cristian Salas. 66 concejales electos a nivel nacional y 2 prefecturas en las principales provincias del Ecuador dejan fortalecida a Compromiso Revolución Ciudadana 5, convirtiéndola en una de las principales fuerzas políticas y la sorpresa en las elecciones seccionales 2019. Brasil. Nacho Lemos, guaraníes de la tierra indígena Jaraguá ocupan la alcaldía de São Paulo contra la suspensión de los servicios de salud indígena. El gobierno de Bolsonaro recortó recursos, municipalizó las responsabilidades e impulsó la salida de médicos cubanos del programa Mais Médicos. Vamos a ver si se puede escuchar este sonido ambiente. No se puede, sí se escucha, vamos a ver. Ahí estaba entonces. Avanzamos ahora a Cuba. Alien Fernández, el príncipe de Gales, visitó este jueves el Centro de Inmunología Molecular y culminó su visita de unos 4 días al país. El acontecimiento se considera por Londres y La Habana como una oportunidad para estrechar los vínculos bilaterales. Ahora hablemos de Ucrania. Nos habla Hansel Oro. El actual presidente ucraniano, Petro Poroshenko, continúa en el tercer puesto de los sondeos para medir intenciones de votos. Restan días para los comicios presidenciales en Ucrania, previstos para este domingo, el 31 de marzo. Escuchamos a Hansel. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia, incluyendo también a nuestros amigos en las redes sociales.
Apenas restan días para el proceso electoral que será el próximo 31 de marzo en Ucrania. De acuerdo con la Comisión Electoral de esa nación, estarán participando más de 2.000 observadores de unos 16 países y de 15 organizaciones internacionales. No obstante, explicar que se prohibió por parte de la ley firmada a finales de febrero por el actual presidente Petro Poroshenko la presencia de observadores de Rusia. Incluso esto se había visto a partir de negar por parte de la Comisión Electoral de esa nación, de negar el acceso de 24 observadores, de 24 especialistas de Rusia que formaban parte de una delegación de más de 100 observadores por parte de la OSCE. No obstante, en este sentido, los sondeos hablan de que Petro Poroshenko en estos momentos se encuentra en el tercer escalón en cuanto a las intenciones de votos. De acuerdo con estos sondeos, está en un 17,4%. Luego sigue Yulia Timoshenko, la ex primera ministra, que tiene casi redondeando un 19%, y quien está encabezando estas listas, precisamente el comediante Vladimir Zelensky, con más de un 24%. No obstante, los politólogos hablan de que esto iría a una segunda vuelta. Incluso hablaba de que Zelensky, a pesar de que tiene en estos momentos las mayores intenciones de votos, para nada sería el predilecto a ganar estas elecciones. Por otra parte, la campaña presidencial de Petro Poroshenko se ha basado en todas estas provocaciones en una estrategia para tratar de sumar puntos a la hora de ir a las elecciones. Y eso en primer lugar con la propia provocación que se hizo en el estrecho de Kerch el pasado 25 de noviembre con el objetivo de dictar la ley marcial entonces, y así podría puntos a la hora de su campaña electoral, sobre todo hablando de la supuesta invasión de Rusia en territorio ucraniano. Hasta acá la información, adelante. Nuestro tema en desarrollo tiene que ver con Siria. Le cuento, el gobierno de Bashar al-Assad solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras la decisión de Estados Unidos de reconocer una supuesta soberanía israelí sobre los altos del Golán sirio. Es una información que está en pleno desarrollo, está en curso y usted, bueno, pues se ha venido enterando a lo largo de nuestra programación de este miércoles 27 de marzo. Avanzamos ahora hacia nuestra pregunta del día. ¿Tenemos respuestas? Aquí está la pregunta. A la minga social del suroccidente de Colombia se suma una decena de desplazamientos masivos en zonas rurales solo este año por amenazas de grupos criminales. Iván Duque se niega a seguir la ruta del acuerdo de paz. ¿Qué ruta propone el presidente? Opine. Vamos a ver la respuesta. Esta de Orlando. Propone la ruta exclusiva de la exterminación, del exterminio, diríamos mejor. Una ruta que camina solo el hombre apoderado y de derecha. No hay andanzas para el campesino ni para la izquierda. Pero lo que Iván Duque no sabe es que la revolución camina descalza porque percibe más el sentir del pueblo. Muchísimas gracias a Orlando por esta respuesta. Y así ponemos punto final a esta emisión de Temas del Día. Usted se mantiene con Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.